Hola Hola Iván, ¿cómo les va? Buen día. Así es, estamos en el Parque Alem, frente a las piletas del Parque Alem. Aquí se está inaugurando una nueva estación del sistema Mi Bici Tu Bici. Son tres en realidad. Una aquí, donde les estoy diciendo, y dos más en la zona de la Florida, de la Rambla, mejor dicho, de la Rambla Cataluña. Esto se suma a una ciclovía que conecta lo que sería el sector del Gigante de Arroyito, del Estadio de Rosario Central, con la Florida. Recuerden que ya había una ciclovía que llegaba por Avellaneda hasta Génova, luego doblaba en Génova. Bueno, ahora hay una continuación de esa ciclovía, todo por Avellaneda, todo por la Costanera, incluido Colombres, hasta llegar a donde les decía, a la Florida. Hay un sector de la ciclovía que va por el mismo carril, que es bien enfrente del estadio de Rosario Central, en la avenida Rosario Central. Como pueden ver, o como podrán ver en un rato en las imágenes que tomamos con el dron, van las dos manos de la ciclovía por una misma mano, ¿sí? Y esto tiene que ver con la seguridad vial. Está aquí el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin, junto a otros funcionarios del ente de la movilidad. Gracias a los colegas. Intendente, buen día, gracias. Bueno, algo decía yo de la inauguración de la ciclovía y de la base del sistema Mi Bici Tu Bici. Ciclovías y tres nuevas estaciones. Completamos con esto la llegada al norte de la ciudad. La verdad que la ciudad no podía no tener en su costanera una ciclovía completa que permitiese llegar a la Florida y unificarlo con el resto. Habíamos hecho Boulevard Avellaneda. De todas las cosas que seguramente la pandemia nos va a dejar, el uso del aire libre, la actividad física y sobre todo la movilidad a partir de la bicicleta es algo a fomentar. ¿Han detectado más cantidad de uso de bicicletas? Más uso del sistema público. El sistema público tiene la ventaja de que evidentemente es más seguro en relación también a la no sustracción de la bicicleta. Hemos incorporado a la app también la posibilidad de poder consultar la disponibilidad, o sea que uno puede con la app ya consultar la disponibilidad de las bicis. Bueno, en definitiva, creo que ahora lo estamos llevando al oeste. El próximo paso es la extensión del sistema hasta el oeste, para llegar a las 70 y pico que nos habíamos fijado, y después ir hacia el sur. Queremos extender el sistema hacia el sur, con una lógica que fue siempre el reclamo de las organizaciones, o sea, que sea una red integrada, es decir, que trate de tener un circuito de movilidad continua. Y bueno, estamos completando también estos tramos que habían quedado de algún modo. ¿Qué sucede con zona oeste? Porque Presidente Perón, ex Godoy, es una zona de muchísima circulación de bicicletas y hay un desorden de tránsito bastante peligroso. Sí, bueno, tenemos que por eso ordenarla. Ustedes verán que en esta hemos incorporado un tipo de protección nueva, no de hormigón, pero sí de plásticos más recurrentes. Tenemos la estación del Distrito Oeste y a partir de allí estamos viendo cómo extenderla, aprovechando tanto 27 de febrero como la posibilidad de Perón. Obviamente, cuando se hace una avenida nueva ya contempla la ciclovía y se nos hace más fácil la seguridad. ¿La circulación, intendente, la circulación de autos hacia la Florida y en el regreso? Nosotros hicimos Provincias Unidas, para darle un ejemplo. Debe ser la ciudad de mayor tránsito también en términos de movilidad de camión. Y funciona muy bien. La tendencia de las ciudades, sin duda, es a este tipo de movilidades. Ni hablar en nuestra ciudad, que tiene el frente costero que tiene, no solo hacia el norte, también hacia el sur. Entonces, en eso tenemos una decisión tomada. Van a privilegiar bicicletas. Promover las ciclovías es una decisión tomada, es una decisión correcta. Ni hablar después del impacto del COVID, y vamos a seguir profundizándola. Y te diría, es de las señales que más rápidamente recogen respeto en el espacio público, paradojalmente, digamos, con el solo hecho de pintar. Obviamente queremos ir agregándole. Nosotros empezamos con este esquema de ciclovías transitorias, que es lo que muchas ciudades hicieron por el COVID. Obviamente requiere ir agregándole niveles de protección, bacheo en muchos casos de bicisendas anteriores que tenemos que mejorar, pero siempre la idea de que tenga un circuito de circulación, es decir, que no estemos pensando en un pedacito acá, un pedacito allá, sino que estén integradas donde uno pueda recorrer efectivamente un tramo de la ciudad con bicisendas. Recién hablaba de siniestralidad por la bicisenda. Los índices de siniestralidad tienen que ver con dos cuestiones. Primero es la conducta.
Yo creo que nosotros, y por eso hemos enviado un código de convivencia, tenemos que acostumbrarnos a fijar reglas y hacer que se respeten. Eso es, te diría, la parte primordial. Luego, obviamente, el gran debate de cualquier ciudad en el mundo hoy es el debate de cómo limitar el auto particular, porque eso también obviamente baja la siniestralidad y sobre todo porque ambientalmente es el camino correcto. Pero hoy estamos también en un debate muy de la emergencia, ¿no? Entonces nosotros en esto somos muy prudentes. Estamos en pleno COVID, sabemos que este es un sistema de movilidad, pero vamos también sembrando alguna idea de lo que entendemos va a ser la movilidad de las ciudades a futuro. De eso no tenemos ninguna duda y yo estoy en contacto con alcaldes de todo el mundo. No importa el nivel de desarrollo del país, la tendencia a utilizar movilidad sustentable es una tendencia que hoy no... Hay otro factor aquí que es la seguridad, ¿no? En Rosario Siempre. mucha gente dejó de usar la bicicleta por eso. Siempre, pero por eso el sistema público también, Juan, porque el sistema público permite, y obviamente lo queremos potenciar, que al no tener un mercado comercial la bicicleta robada, no tengamos sobre el sistema público robos de bicicletas. Por eso queremos extender las estaciones, porque la demanda también es de más de estas bicicletas. Por supuesto que lo que tenemos que resolver es que uno puede usar una bicicleta con libertad, pero en ese transcurso notamos una demanda cada vez mayor del sistema público, por eso lo queremos potenciar y extender. Intendente, lo cambio de tema, recién hablaba de este contexto de pandemia, de COVID, hay alta ocupación de camas, hay preocupación por la cantidad de casos que se dan a diario, se evalúan restricciones, si bien es una cuestión provincial que después el municipio se acopla, ¿cómo se está evaluando desde el sistema de salud? Tuvimos esta mañana temprano un encuentro con el gobernador, la ministra de Salud, el secretario de Salud de la ciudad. Entiendo que probablemente mañana a primera hora tengamos una reunión con el gobernador y los intendentes y que esta tarde va a haber una reunión de comité de expertos en dos niveles. En un nivel que tiene que ver con la contingencia de camas, que es la prioridad absoluta, y en otro nivel que tiene que ver con cómo tomamos decisiones que permitan restringir movilidad a la hora del nivel de ocupación de camas. Lo hemos dicho siempre, esto es día a día, pero es día a día sabiendo que estamos en plena segunda ola, que tenemos un horizonte distinto al del año pasado porque están llegando vacunas hoy, van a llegar, hoy acaba de confirmar Nación, más vacunas a partir de la llegada de la Sputnik y entiendo que hay una posibilidad de que el fin de semana llegue una cantidad de dosis importante desde China. Eso a nosotros, para darles un ejemplo, nos permitiría entre abril y mayo cubrir la población de riesgo. La ciudad hoy tiene 160.300 personas vacunadas. Con esta cantidad de dosis no es inimaginable pensar que entraríamos a mayo arriba de o cercana a las 200.000 personas vacunadas, con un porcentaje ya de la población de riesgo de 70-80%. Ahora hay que darle tiempo, en el medio si nos quedamos sin camas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las camas? Mucha gente joven que antes no tenía afecciones graves, hoy está internada. Y obviamente una persona joven tiene una ventaja en términos de que la letalidad es menor, pero tiene una desventaja en términos de que la ocupación de camas es por más tiempo. Si ustedes se fijan hoy, nuestro problema está en las camas críticas, en las camas de terapia. Entonces, estamos trabajando, por un lado, aumento de camas, planes de contingencia, adaptaciones para más camas. Hoy hay una reunión al mediodía, de acá a mañana seguramente van a tener novedades al respecto. Y bueno, y paralelamente ver qué actividades, siempre en el equilibrio que tenemos de la cuestión laboral, la cuestión económica, pero qué actividades, sobre todo en términos de reuniones masivas sociales, van generando algún riesgo que evidentemente va a implicar tomar medidas. Nada sobre la escuela, digo que es el tema que se está peleando el gobierno nacional. La escuela debiera ser lo último, digamos, la verdad que... Ahora también es cierto que más allá del contagio en las aulas, el movimiento que se nota en la ciudad de que empezaron las clases es mucho. Bueno, obviamente toda actividad genera movimiento y toda actividad nueva genera movimiento. Entonces, si comparamos, ustedes recuerden el año pasado a esta altura, hacíamos estas notas y la ciudad estaba prácticamente en un cierre total, ¿no? También todos vamos aprendiendo. Está claro que todo lo que hacemos con protocolo genera menos problemas que lo que hacemos sin protocolo. Está muy claro también que el 70% de los contagios al día de hoy surge y es testimonio de los contagiados de reuniones familiares o sociales. Pero también está claro que uno tiene que regular los niveles de circulación. Probablemente uno tenga que mirar más
Nosotros tenemos algunas cuestiones masivas, también el clima influye, hemos tenido un clima casi de verano continuo, eso genera mucho más movimiento los fines de semana. Bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos equilibrar eso. Pero que hay que tomar medidas, sin duda, o sea, cuando estamos arriba del 90% de ocupación de camas, hay que tomarla. La escuela, yo entiendo, tiene un sistema de burbujas, tiene un sistema de burbujas alternadas. Hoy además hay un conflicto judicial en relación a eso a nivel federal. Miren, déjenme dar mi opinión. Nosotros tenemos que dejar de discutir esto en la guerra política que a veces se da en el país, porque acá parece que el que tiene una visión política no se contagie, el que tiene otra. Esto es una pandemia, hay que tomar medidas sanitarias, más conflictividad tienen las medidas a veces y menos nivel de acatamiento y menos se comprende, menos impacto sanitario tiene. Nosotros obviamente estamos en diálogo permanente con todos los sectores en esta idea de ser razonables, pero sabiendo cuál es la situación. Lo dijimos siempre, estamos contando camas, contar camas implica tomar medidas, implica agregar camas, implica optimizar los planes de contingencia, sabiendo con una diferencia a lo que era el año pasado, que es, no tenemos la incertidumbre del año pasado en relación a que hay vacunas y que uno sabe que el tiempo va a generar población vacunada y por lo tanto cubierta e inmunizada. Estamos viendo en otros países el impacto de esa vacunación. Entonces hoy también los esfuerzos tienen otro sentido porque estamos con una perspectiva que no es la del año pasado, digamos, de incertidumbre absoluta hacia adelante. Pero bueno, jugamos muy finitos en relación a cómo damos tiempo a esa campaña de vacunación en relación a la ocupación de camas y en eso estamos concentrados, sin miedo, sin pánico, pero con mucha responsabilidad, porque claramente es el momento más difícil de esta segunda ola y lo estamos viviendo. Decía la ministra ayer que con respecto al sistema educativo se superponen los horarios de ingreso con el horario de ingreso a los comercios de la gente en el transporte público y demás. ¿Es posible que teniendo en cuenta esto haya una modificación en los comercios o en la escuela? Es una alternativa, exactamente, o en los comercios o en la escuela. Probablemente nosotros podemos verlo en el horario comercial. Siempre igual, pico de transporte, digo que es otro tema, nosotros lo tenemos en el primer horario de la mañana, pero sobre todo también al mediodía. El del mediodía es más difícil de resolver, quizás lo que necesitamos ahí es que a medida que la vacunación avance podamos recuperar choferes, ¿no? Ese es un punto clave porque tenemos una gran parte, el problema no son los coches, el problema es tener choferes que están licenciados hoy. En relación al pico de la mañana, quizás sí esa sea una medida que nos permita resolverlo y lo estamos analizando hoy mismo. La ministra también decía esto de los protocolos, reforzar los protocolos en los corredores Pichincha y Pellegrini, porque si no podrían venir nuevas restricciones. ¿Qué es lo que están conversando ustedes desde el municipio? Acá es muy claro, todo lo que es ventilar, todo lo que es aire libre, todo lo que es distancia y barbijo, evita casos. Tenemos que hacer lo que evita casos, en todas las instancias. ¿Restricciones de gimnasios podría haber? No quiero, mire, lo que no hay que hacer es generar alarma. Miren, todos hemos aprendido en esto. Hay muchas actividades bien protocolizadas, sobre todo con número limitado, con protocolos de ventilación. Lo que tenemos que apuntar es a lo que genera grandes concentraciones de personas o medianas concentraciones de personas. Sobre todo eso estamos viendo en los fines de semana. Hay actividades que concentran mucha gente. Bueno, vamos a tener que limitar eso por un tiempo, porque evidentemente son riesgos mayores. Mañana vamos a tener una reunión y mañana seguramente después de esa reunión se tomarán medidas y anuncios, pero vuelvo a repetir, en esto para ser claro, estamos en diálogo con todos los sectores y aprendimos mucho el año pasado. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Dónde efectivamente se generan los contagios? ¿Qué está muy claro? Y bueno, todo lo que genera masividad o reuniones privadas, donde estamos muchas horas y nos relajamos los protocolos, termina en contagios. Miren, nosotros tenemos una entrevista a cada persona que se contagia. O sea, entrevistamos, hacemos el seguimiento, el monitoreo. Una de las preguntas es, ¿dónde presume que puede haberse contagiado? Por supuesto que cuando hay circulación comunitaria, pero de los que responden, 69.5% refieren un encuentro con un contacto estrecho familiar. Ya no estamos hablando de transporte público, familiar. Gastronómico, nada. Familiar. Uno puede decir, insisto, cuando llegamos al punto de circulación que tenemos, está claro que la limitación de la circulación es una medida que hay que tomar. Pero no lo digo para discutir, digo para tener más precisión. Todo lo que hacemos, en general con protocolo, cumple un rol
y evita contagio. Todo lo que hacemos sin protocolo claramente genera contagio cuando el nivel de circulación es más alto. Entonces, si yo hago un encuentro familiar de 20 personas, el riesgo de contagio es altísimo. Una más, porque ahora volvemos a hablar de un porcentaje de ocupación de camas críticas muy alto, lo hizo la ministra, el gobernador, usted mismo. Pasó un año del comienzo de pandemia, tenemos el espejo de lo que pasa en Europa con varias olas, esta es la segunda aquí en Argentina. ¿Por qué no se agregaron camas antes para no llegar a un nivel tan alto de ocupación? Nosotros con tanto tiempo de trabajo. La ciudad creció en camas críticas, creció casi el 50%. Después hay lo que llama, Juan Pedro, niveles de contingencia, que son los que estamos entrando ahora, que los niveles de contingencia tienen que ver con lo que vos decís, que es cómo agregar camas. En la ola de septiembre y octubre nosotros entramos en niveles de contingencia, ahora claramente vamos a volver a entrar en niveles de contingencia. Pero te voy a dar un ejemplo de cómo esto también es dinámico. Una cosa es, nosotros, ¿cuál es la gran diferencia con el año pasado? Nosotros hoy el año pasado era COVID, entonces vos agregabas camas en función de la patología COVID. Hoy, doy el ejemplo del ECA. El ECA tiene más de 30 camas críticas ocupadas no COVID. Entonces, obviamente eso tiene que ver con la dinámica de lo que está abierto, cuáles son las actividades que están funcionando. Tiene que ver también con el cambio en la edad de los pacientes, porque uno no es lo mismo preparar una contingencia, por ejemplo, para la derivación de geriátricos, que una contingencia como la que tenemos hoy, donde afecta personas más jóvenes. Entonces esto es dinámico, y dinámica implica agregar camas. Seguro vas a ver ahora planes de contingencia en relación a agregar camas. Pero no hay manera de resolver esto diciendo el problema, porque esto es muy nuestro, ¿no? El problema es que no agregaron camas. Y nosotros estamos vacunando, estamos agregando camas, pero hay que cuidarse porque es una pandemia. Entonces todo influye. En vez de competir cuál es la variante que pesa más, por lo menos en mi caso me gusta ver los datos y tomarlas todas. Hay que hacer todo. Hay que agregar camas, como bien planteás. Hay que tomar las medidas de contingencia de adaptación de lugares. Ustedes recordarán que en algún momento dijimos centros de aislamiento muy masivos, aprendimos que hoy conviene centros de aislamiento más focalizados. Bueno, es un aprendizaje y hoy vamos a tener ahora de nuevo la reapertura de centros de aislamiento. Pero todo eso, con datos y variables, no tiene la posibilidad de liberarnos a nosotros de usar el barbijo, de mantener distancia, porque es una pandemia. Cuando entra en pico de alta circulación del virus lo llevamos nosotros y la manera que el virus baje es que no nos encontremos tanto. Lo corro del tema de este que estamos hablando un momento y lo llevo al domingo, que va a haber elecciones en News. Lo consulto. ¿Va a votar usted? Yo tengo que contestar. ¿Puede decir a quién va a votar? No, tengo que contestar primero como intendente. Me pone contento que todas las instituciones de la ciudad, porque también fue un problema en la pandemia, hayan podido normalizar su vida institucional con asambleas y con elecciones. Lo otro es parte de mi vida como socio que no hace mi función. ¿Pero va a votar? No contesto. Sí, entiendo que sí. Tengo muy repartido también gente muy... Pasa siempre esto, permítame la parte, que a uno le duele de afuera. Tenés gente muy valiosa en listas distintas. A lo mejor me encantaría mezclar las listas, pero bueno, no se puede.